Bien, tal como lo ha indicado el presidente del Parlamento Nacional, Víctor Isla, se ha suspendido por breves momentos la sesión del Pleno del Congreso a fin de que haga su ingreso a este hemiciclo de sesiones la ministra de Educación, Patricia Salas O'Brien, quien asiste al Congreso para responder un pliego interpelatorio de 31 preguntas. Una de ellas está referida a por qué en su gestión ha paralizado los concursos públicos de ingreso y ascensos regulados en la Ley de la Carrera Pública Magisterial, siendo un mandato constitucional su cumplimiento. De esta manera, con la interpelación de la ministra de Educación, Patricia Salas O'Brien, el Congreso de la República esta mañana ejerce su función de control político y de fiscalización como corresponde. Precisamente en este momento estamos viendo en imágenes el ingreso a este recinto parlamentario de la ministra de Educación, Patricia Salas O'Brien, quien saluda al presidente del Parlamento Nacional, así como a los vicepresidentes que se encuentran presentes. En breves momentos, entonces, iniciará su presentación de las respuestas correspondientes al pliego interpelatorio. Para quienes se acaban de enlazar con nuestra señal, nos encontramos transmitiendo en vivo desde el hemiciclo principal del Parlamento Nacional, donde se reúne el Pleno del Congreso. Se reanuda la sesión. La presidencia y la mesa directiva se complacen en expresar su más cordial saludo a la señora ministra de Educación, Patricia Salas O'Brien. Se va a dar lectura al artículo 131 de la Constitución Política del Perú y el artículo 83 del Reglamento del Congreso. Constitución Política del Perú, artículo 131. Es obligatoria la concurrencia del Consejo de Ministros o de cualquiera de los ministros cuando el Congreso los llama para interpelarlos. La interpelación se formula por escrito. Debe ser presentada por no menos del 15% del número legal de congresistas. Para su admisión se requiere el voto del tercio del número de representantes hábiles. La votación se efectúa indefectiblemente en la siguiente sesión. El Congreso señala día y hora para que los ministros contesten la interpelación. Esta no puede realizarse ni votarse antes del tercer día de su admisión ni después del 10º. Reglamento del Congreso de la República. Interpelación de los miembros del Consejo de Ministros, artículo 83. El procedimiento de interpelación al Consejo de Ministros en pleno o a cualquiera de los ministros se desarrolla de acuerdo con las siguientes reglas. Literal A. El pedido de interpelación se formula mediante moción de orden del día, firmada por no menos del 15% del número legal de congresistas y acompañada del respectivo pliego interpelatorio. Tiene preferencia en el orden del día y es vista antes de cualquier otra moción pendiente en la agenda. Literal B. Para la admisión de la moción de interpelación se requiere el voto de por lo menos el tercio de congresistas hábiles. La votación se efectúa indefectiblemente en la siguiente sesión a aquella en que se dio cuenta de la moción. Literal C. El Pleno del Congreso acuerda día y hora para que los ministros contesten la interpelación, lo que les será comunicado con anticipación acompañando el pliego respectivo. La interpelación no puede realizarse en ningún caso antes del tercer día siguiente a la votación ni después del 10º. Si fuera necesario, se cita para este efecto a una sesión especial. Bien, la metodología a seguir en la presente sesión será la siguiente. El relator leerá cada una de las preguntas contenidas en el pliego interpelatorio, las que inmediatamente serán respondidas por la señora ministra de Educación. Según lo acordado por el Consejo Directivo, el debate tendrá una duración de 6 horas, con un tiempo mínimo de 30 minutos para cada grupo parlamentario, distribuido de la siguiente manera. Grupo Nacionalista Gana Perú, 119 minutos. Grupo Parlamentario Fujimorista, 100 minutos. Grupo Parlamentario Alianza Parlamentaria, 42 minutos. Alianza por el Gran Cambio, 33 minutos. Acción Popular Frente Amplio, 30 minutos. Solidaridad Nacional, 30 minutos. Concertación Parlamentaria, 30 minutos. Para tal efecto, se solicita a los portavoces alcanzar a la mesa la relación de oradores en el orden y con el tiempo en que intervendrán. Señor relator,
De lectura a la primera pregunta contenida en el pliego interpelatorio. Pliego interpelatorio, carrera pública magisterial. Pregunta número 1. Tomando en cuenta la plena vigencia de la Ley de la Carrera Pública Magisterial, Ley 29.062, ¿por qué su gestión ha paralizado los concursos públicos de ingreso y acceso regulados en la citada ley, siendo además un mandato constitucional su cumplimiento? Señora ministra, tiene el uso de la palabra. Señor presidente del Congreso de la República, venimos a exponer y a explicar ante la representación nacional el conjunto de acciones que estamos emprendiendo en el Ministerio de Educación a favor del derecho que le asiste a millones de niños y adolescentes en todo el país, muy especialmente a los más pobres, para recibir una educación de calidad. Ninguna de las acciones que venimos realizando en el Ministerio de Educación son inspiraciones ocasionales, son por el contrario un esfuerzo de poner en práctica el proyecto educativo nacional aprobado en febrero del 2007 por el Ministerio de Educación y la Presidencia de la República como política de Estado. La mayor aspiración que nos moviliza y sostiene es el ferviente deseo de avanzar en la mejora significativa de los aprendizajes de nuestros estudiantes para que desde el inicio en su vida puedan tener oportunidades y transitar por la escolaridad y seguir estudiando represente para ellos una posibilidad efectiva para ser mejores personas y ciudadanos. Como ciudadanos, como país, no nos basta que los niños y niñas aprendan solamente a leer o a realizar operaciones matemáticas. Queremos que aprendan también a ser ciudadanos y a razonar de manera crítica su propia realidad, haciendo uso de los instrumentos que ofrecen las ciencias. Como ciudadanos, como país, lamentamos hechos como el que se han discutido esta mañana acerca de lo sucedido en el BRAE. Paso a la respuesta específica, señor presidente, de la pregunta. Desde nuestro sector y la gestión no hay voluntad de incumplir la carrera pública magisterial. Lo que hemos hecho es una evaluación de los marcos legales existentes y de la estrategia de incorporación de maestros a fin de extender la meritocracia al conjunto del Magisterio Nacional. Se trata, pues, de efectuar en adelante convocatorias desde un único marco legal a una carrera igualmente meritocrática, pero que sea para todos los docentes, pues el gran objetivo es llegar con una mejor educación para todos los niños y niñas del país. De acuerdo al artículo 12 de la Ley de Carrera Pública Magisterial, se autoriza a convocatorias anuales a concurso público. El artículo 13, en su literal B del reglamento de dicha ley, reitera asimismo que es competencia del Ministerio de Educación convocar anualmente a concursos públicos de nombramiento y evaluaciones de desempeño para profesores. La última convocatoria realizada por el Ministerio en el marco de la carrera pública fue realizada en abril del 2011. Esto quiere decir que a la actual gestión le corresponde la convocatoria del año 2012, por lo que a la fecha no hay incumplimiento de la ley. En el primer grupo de profesores que ingresaron a la carrera pública magisterial en el año 2009, según indica la propia ley, deben transcurrir 3 años para ser convocados a concurso para promoción, ascenso o evaluación de desempeño. Esta evaluación tendría que ocurrir en el año 2013. Reiteramos entonces nuestra vocación de respeto a la ley. Pregunta número 2. Precise cuáles son los fundamentos, detallando indicadores, que sustenten que el Ministerio de Educación haya dejado de lado la aplicación de la Ley 29.062, así como qué se ha hecho con los 42 millones de soles del presupuesto 2012 asignados para la implementación de la Ley 29.062. Tiene la palabra, señora ministra. Como hemos señalado en la respuesta anterior, no hemos dejado de aplicar la Ley 29.062. Durante este año 2012 se ha seguido cumpliendo con la implementación de la carrera pública magisterial, habiéndose destinado para ella 96 millones de soles.
Entre el 2011 y el 2012, en la parte que corresponde a nuestra gestión, se han transferido 148.798.806 nuevos soles para el financiamiento de las remuneraciones y las asignaciones de los profesores nombrados e incorporados a la carrera pública magisterial. El saldo de 42 millones de soles. Con ello estamos diseñando el sistema de evaluación para poder hacer el correspondiente programa de evaluación de desempeño docente. Sí es una preocupación para nosotros que al momento solo tengamos 55.000 maestros incorporados, de los cuales 25.000 de ellos provienen de la ley del profesorado, pues en 5 procesos de evaluación y en los últimos 3 procesos ingresaron apenas 3.078, 3.476 y 2.405 en cada uno de estos 3 últimos procesos, por lo que tendríamos que esperar alrededor de 20 años para incluir a todos los docentes a esta ley. Los costos de estos procesos han ascendido a 38.661.817 soles. Por otro lado, mantener por mucho tiempo al profesorado en 2 regímenes laborales es una situación de permanente conflicto al interior de las escuelas y para el conjunto del país. En tal sentido, consideramos que es importante hacer un esfuerzo para organizarnos de tal manera que el conjunto del Magisterio Nacional pueda laborar con las mismas reglas que estimulen su mayor desarrollo, pero que también permitan hacer evidente su compromiso con los aprendizajes de los estudiantes y dar cuenta de su responsabilidad para con el país y para con ellos mismos. Es decir, extender para todos la meritocracia, las evaluaciones, las capacitaciones y los demás elementos que permiten mejorar la calidad del desempeño docente. Pregunta número 3. ¿Qué instituciones, además del SUTEP, le han pedido la desactivación y derogatoria de la Ley 29.062? Tiene la palabra, señora ministra. Muchas gracias. El Ministerio de Educación no ha recibido de parte del SUTEP un pedido específico acerca de la desactivación o derogatoria de la Ley 29.062. Sí, en el marco del trato directo, en el acta el acta 1 del 18 de abril, en esta mesa de trato directo, el sindicato plantea dentro de su pliego de negociaciones y pide un pronunciamiento del Ministerio de Educación sobre el aumento de sueldos, la deuda social relativa a la preparación de clases y una nueva ley docente. En el acta 2 del 12 de junio se refiere el propio sindicato a que se estaría presentando una propuesta de ley de parte de ellos en el Congreso de la República y en el acta 3 del 20 de julio ya no se menciona el tema. Tampoco tenemos pedidos sobre este tema de otros grupos o personas. Nuestro propósito, como decíamos, es cumplir con el proyecto educativo nacional que plantea implementación de una carrera pública magisterial como parte de una política magisterial integral con una asignación presupuestal suficiente, no la coexistencia de 2 varas para medir a los maestros con criterios distintos. Reconocemos los pasos dados en esta dirección por los gobiernos anteriores. Ahora nos corresponde como gestión trabajar el paso siguiente, ratificando la vigencia de un sistema de carrera pública para los maestros, preservando su naturaleza meritocrática y haciéndola extensiva al conjunto del magisterio. Pregunta número 4. En entrevista al Canal N, el domingo 29 de julio pasado, la ministra de Educación, Patricia Salas O'Brien, negó enfáticamente que su despacho vaya a negociar el aumento salarial de docentes con CONARE-SUTEP, grupo ligado al movimiento prosenderista Movadef. Sin embargo, el 31 de julio, 12 dirigentes de esta facción radical del SUTEP vinculada al Movadef, brazo legal de Sendero Luminoso, se reunieron por espacio de 3 horas con José Luis Velázquez, funcionario del despacho de la ministra de Educación. Explique a la representación nacional cómo es posible que se haya accedido a negociar con miembros del CONARE-SUTEP, cuyos vínculos con el pretendido brazo legal de Sendero Luminoso Movadef son de público conocimiento, contradiciendo de esta forma recientes declaraciones que negaban la posibilidad de cualquier tipo de acercamiento con este movimiento. Tiene la palabra, señora ministra. Señor presidente, el Ministerio de Educación ha mantenido y mantiene firme su posición de principio expresada en un comunicado público el día 20 de julio del 2012
en el Diario de la República, en donde decimos alto al terrorismo en la educación. Por tanto, ni ha negociado ni negociará con ningún dirigente vinculado a Movadef o a cualquier otro grupo violentista, tal como se ha explicado a través de los medios de comunicación el día martes 31, a solicitud del Monseñor Salvador Piñeiro, se recibió por una sola vez a un grupo de profesores, entre los cuales se encontraba la docente de Ayacucho, Edi Camones. Se le indicó que las condiciones para el diálogo seguían siendo las mismas: no pertenecer al Movadef ni a ningún grupo de filiación terrorista. Deslinde claro con dichas posiciones, reinicio inmediato de las clases escolares y compromiso para recuperar las horas de clase perdidas. Ninguna de estas condiciones se ha cumplido y no ha habido más contacto con ellos. Precisamos a la representación nacional que no ha habido actas, ni pactos, ni compromisos de ninguna naturaleza del Ministerio con estos grupos. Pregunta número 5. Según los medios de comunicación, se trataría del inicio de reuniones con representantes del CONARE-SUTEP. Informe a la representación nacional el contenido de estas reuniones, los nombres de los dirigentes con quienes se han realizado las reuniones, así como la agenda y acuerdos de cada reunión. Tiene la palabra, señora ministra. Señor presidente, no estamos dispuestos a hacer concesión alguna a quienes pertenezcan a organizaciones o movimientos que hacen apología de la violencia y el terror, por más que funjan de dirigentes magisteriales. Como hemos explicado en la anterior pregunta, no se ha firmado ningún acta, ni se ha negociado pliego alguno, ni establecido compromiso salarial de ningún otro tipo con este grupo. Por el contrario, con fecha 25 de julio, la Procuraduría Pública del Ministerio de Educación ha interpuesto denuncia contra Efraín Condori Ramos, dirigente del CONARE, y todos los que resulten responsables por el presunto delito contra la tranquilidad pública. La denuncia ha sido derivada ya a la 26 Fiscalía Provincial Penal de Lima. Nos parece relevante en este punto precisar que los esfuerzos del Ministerio se realizan pensando en la gran mayoría de docentes que no son parte de estos grupos ni comparten estas ideas. Por el contrario, nos parece de vital importancia que trabajemos en conjunto, como Estado y como sociedad, para recuperar el ánimo y la voluntad del magisterio peruano en favor de la gran tarea de brindar una educación de calidad y que los docentes se diferencien con calidad y con convicción de ideologías asociadas al terror y a la violencia. Pregunta número 6. Es de público conocimiento que el CONARE es el mecanismo que utiliza el Movadef en su búsqueda por legitimar a Sendero Luminoso. La ministra ha declarado el 2 de agosto del presente que supuestamente no habría diálogo con miembros del CONARE hasta que estos no deslinden con el Movadef. ¿Cómo pretende la ministra verificar certeramente que ciertos representantes del CONARE no estarían vinculados al Movadef? ¿Cómo es posible creer que algún dirigente del CONARE supuestamente no esté vinculado al Movadef si la característica principal del CONARE es justamente estar estrechamente ligado al Movadef y en consecuencia a Sendero Luminoso? Tiene la palabra, señora ministra. Muchas gracias. Para ese efecto, trabajamos por lo menos con 3 fuentes de información: el padrón de afiliados de organizaciones políticas del Jurado Nacional de Elecciones, la lista de dirigentes del CONARE Movadef denunciados por la Procuraduría Antiterrorismo y los medios de comunicación de estas organizaciones y declaraciones públicas o comunicados de prensa firmados por ellos. El Procurador Público para Delitos de Terrorismo ha interpuesto ya una denuncia contra dirigentes de CONARE-SUTEP por terrorismo ante la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial de Lima. La Fiscalía ya dispuso abrir la investigación y desde el 1 de agosto del año en curso se encuentran los actuados en la División de Investigaciones Especiales de la DIRCOTE. Pregunta número 7. ¿Por qué no ha tenido en cuenta el pedido público realizado a inicios de este año por el Consejo Nacional de Educación, órgano especializado y consultivo del sector, en el sentido de continuar implementando la ley de la carrera pública magisterial, mejorando su gestión? Tiene la palabra la señora ministra. Muchas gracias, señor presidente. En diciembre del 2011, el Boletín del Consejo Nacional de Educación, CE Opina número 33,
publicaron 6 recomendaciones sobre la Ley de Carrera Pública Magisterial, siendo la primera de ellas contar con una sola ley de carrera pública. Citamos la argumentación presentada en dicho boletín. Actualmente, dice a la letra, los profesores tienen 2 leyes que norman su carrera magisterial. La primera, la 24069, denominada Ley del Profesorado, y la ley número 29062, conocida como Ley de Carrera Pública Magisterial. Los consejeros recomiendan, por unanimidad, que debe existir una sola ley que norme la carrera de los profesores. La gran mayoría de ellos está a favor de mantener la carrera pública magisterial, cambiando las normas y procedimientos que requieren para ser modificados. De otro lado, el documento denominado Proyecto Educativo Nacional, Balance y Recomendaciones del año 2011, publicado en julio de este año por el Consejo Nacional de Educación, señala: el Consejo Nacional de Educación recomienda al Ministerio de Educación que realice acciones tendientes a mejorar la carrera pública magisterial, aprovechando los aciertos y errores identificados en la implementación de la Ley 29062. De modo que en un plazo razonable se logre la integración de todo el profesorado público en un solo escalafón magisterial, dando los pasos necesarios para convocar a los concursos que lo posibiliten. Se derogue la Ley 29762 por carecer de sustento técnico y de estudio financiero. Se modifique el Decreto Supremo 079 del 2009, Economía y Finanzas, incrementando la jornada laboral de los profesores del nivel inicial. Se mejore las actuales bajas remuneraciones de los profesores pertenecientes a la Ley del Profesorado sin sacrificar la calidad del servicio educativo y la actualización profesional de los docentes. Se desarrolle el sistema de evaluación de desempeño docente y se atienda la capacitación de los comités de evaluación de las instituciones educativas y los procesos de inserción de los profesores del primer nivel de la carrera, página 49. De estas recomendaciones, como lo reconoce el experto León Trachtenberg, miembro del Consejo Nacional de Educación, se puede inferir que el proyecto de norma que estamos presentando aparece como una respuesta muy cercana a lo que el Consejo Nacional de Educación estaba sugiriendo. El proyecto de ley no solo toma en cuenta las recomendaciones del Consejo Nacional respecto a la aplicación de carrera pública, sino que también recoge los consensos principales que se fueron forjando en el debate impulsado por el propio Consejo Nacional y de los que fueron parte las principales fuerzas políticas del país en el Foro del Acuerdo Nacional, así como en el Congreso de la República entre los años 2004 y 2008. Pregunta número 8. ¿Por qué permite que las DRE y UGEL maltraten, discriminen y no paguen las bonificaciones correspondientes a los maestros incorporados a la Ley 29.062? Tiene la palabra, señora ministra. Muchas gracias, señor presidente. Los profesores nombrados e incorporados a la carrera pública magisterial vienen percibiendo la remuneración íntegra mensual y las asignaciones establecidas para dicho régimen de acuerdo al nivel magisterial y al cargo del cual son titulares, en el marco de las transferencias de partidas autorizadas por el Ministerio de Economía y Finanzas y que en nuestra gestión se han realizado a través del Decreto Supremo 200/2011 por 40.888.363 soles, el Decreto Supremo 330/2011 Economía y Finanzas por 11.694.318 soles, el Decreto Supremo 097/2012 Economía y Finanzas por 96.296.125 soles. Se puede observar que en la actual gestión se han transferido 148.798.686 soles para el financiamiento de las remuneraciones y asignaciones de los profesores nombrados e incorporados a la carrera pública magisterial, con lo cual se encuentran garantizadas las remuneraciones de todos los docentes. Respecto a los profesores comprendidos en la carrera pública magisterial que asumieron encargaturas como jerárquicos, directivos o especialistas, con oficio múltiple 052/2011 de la Unidad de Personal de fecha 16 de septiembre del 2011,
este oficio se solicitó a los directores regionales de educación el reporte nominal de todos los profesores encargados para gestionar ante el MEF los recursos correspondientes. Sobre estas encargaturas, el 2011 se ha transferido ya un monto de 20.011.593 soles destinados a 19 regiones. Para el 2012 se encuentra el proceso, el consolidado y el trámite de las encargaturas ante el MEF para 18 regiones. Y a la fecha no se ha recibido información de regiones como Amazonas, Huancavelica, Huánuco, Madre de Dios, Pasco, Tumbes y Ucayali a través de reiterados pedidos. Pregunta número 9. Desde que inició su gestión como ministra de Educación en julio de 2011, no se dio cumplimiento a la Ley 29.062. ¿Cómo se justifica que, ante una inaplicación total de la Ley 29.062, hoy se decida su eliminación? Tiene la palabra, señora ministra. Señor presidente, como ya avanzáramos en la explicación de la primera y la segunda preguntas de este pliego interpelatorio, mi gestión viene aplicando la Ley de Carrera Pública Magisterial 29.062. Se están aplicando los pagos correspondientes y el sistema de evaluación está en proceso de diseño. Para la evaluación e incorporación tenemos como plazo hasta fin del año y para la primera evaluación de desempeño ello debe hacerse en el año 2013. Pregunta número 10. Conforme a la entrevista otorgada por el viceministro de Gestión Pedagógica, José Martín Vega Torres, a un medio de comunicación el 1 de agosto último, la denominada Ley de Desarrollo Docente es muy similar a la vigente Ley de Carrera Pública Magisterial. Explique a la representación nacional si ambas normas serían casi idénticas. ¿Por qué no se optó por una modificación de los artículos pertinentes de la Ley 29.062 en vez de eliminarla? Máxime si el Estado ha invertido más de 400 millones de soles en su implementación. Tiene la palabra, señora ministra. Muchas gracias, señor presidente. Valoramos la Ley de Carrera Pública Magisterial como un primer e importante paso en el esfuerzo por fortalecer un régimen meritocrático para la docencia peruana, en la línea de lo planteado por el Proyecto Educativo Nacional. Sin embargo, para incluir a todos los profesores en un solo régimen laboral, tal como se fundamenta en el proyecto de ley número 1388, y sometido a consideración del Congreso de la República y así poder relanzar y ampliar y fortalecer la carrera pública, era necesario diseñar una nueva estrategia. Esta nueva estrategia responde a la recomendación del Consejo Nacional de Educación y a las evidencias de lo ocurrido en la estrategia anterior de incorporación voluntaria de los docentes de la Ley del Profesorado a la carrera pública. Para ampliar esta explicación, pasaremos el contenido de la ley, del proyecto de ley, de ley de reforma magisterial presentado por el Ejecutivo el 7 de agosto. Los objetivos de política que pretendemos responder con esta ley tienen que ver con la necesidad de fomentar el desarrollo personal y profesional de nuestros docentes, a la vez con dotarles de sistemas de apoyo que permitan siempre su permanente mejora y buen desempeño y, por supuesto, reconocer el desempeño de los docentes tanto en su participación individual como colectiva. La política de desarrollo docente que estamos planteando se basa en 4 pilares importantes. Cómo configuramos la relación laboral entre los docentes y el Ministerio de Educación, un sistema de evaluación, un sistema de información y un sistema de promoción a la innovación. Una problemática que hemos encontrado es que actualmente tenemos el 20% del conjunto de docentes estables del país en el régimen de la carrera pública magisterial y casi el 80% están en la ley del profesorado. Si miramos cómo ha sucedido o han venido sucediendo los diferentes concursos de incorporación a la carrera pública, podemos notar que en el año 2009, de los 5 concursos empleados, en el año 2009 se incorporaron 6.675 docentes. En el
segundo concurso 9.332 y en el tercero bajaron a 3.078, en el cuarto llegaron a 3.476 y en el quinto a 2.405, lo que implica que en resumen son alrededor de 25.000 docentes incorporados de la ley del profesorado a la nueva ley y 27.000 más que vienen por primer nombramiento. Intentando hacer más atractiva la carrera pública magisterial, lo que proponemos es una modificación en el número de escalas que tendría los niveles de ascenso. En la actual carrera pública tenemos 5 escalones a donde puede ascender un docente. Un docente que entra a los 20 o 25 años a la carrera, a los 45, máximo a los 50, puede llegar al máximo grado del escalón, haciendo que en adelante, hasta los 65 años de edad que tiene que trabajar, no tener más estímulos para seguir trabajando. Entonces, una modificación que proponemos es alargar la carrera de tal manera de tener 3 escalones más para que sea estimulante el trabajo de los docentes a lo largo de su vida laboral. Ello implica, por supuesto, también hacer crecer el horizonte de la máxima remuneración. Actualmente, con 5 niveles, tenemos que en el quinto nivel se está duplicando, es decir, se está llegando al 100% de lo que sería la remuneración del primer nivel. En la propuesta que estamos presentando, ello llegaría en el octavo nivel al 160% del sueldo que tiene un docente en el primer nivel. Otra modificación que estamos proponiendo, que nos parece relevante, es que hacemos la carrera más ancha. En la carrera pública son 3 las áreas de desempeño de los docentes: la docencia en el aula, la administración y la investigación. Conservamos, por supuesto, la docencia en el aula. Al tema de la administración le incluimos lo que es desarrollo institucional. Al tema de investigación le agregamos la innovación, que es lo que más frecuentemente nuestros docentes van haciendo en las aulas, y agregamos además el tema de la posibilidad de que nuestros docentes puedan ser capacitadores o acompañantes pedagógicos. Hoy en día, invitar a un docente o a un buen docente para que sea capacitador implica alterar sus condiciones de trabajo y pérdida de años de servicio para su posterior jubilación. Por supuesto, todos los profesores que una vez que estén dentro de la carrera quieran ascender o aspirar a algún aumento de ingresos, deberán hacerlo por evaluación. Si bien es cierto, estamos promoviendo una incorporación automática del conjunto de los docentes a la carrera pública, en adelante el tema es que puedan ser parte de un esquema meritocrático en donde la evaluación sea la forma de ascender o lograr aumentos. Estas evaluaciones tendrán, y este esquema es el mismo que estaba originalmente en la carrera pública, lo hemos simplificado un poco, la parte de conocimientos tanto disciplinarios como pedagógicos, es decir, qué sabe el docente para llegar a sus aulas. La segunda parte es la del desempeño laboral, que es cómo aplica el docente lo que sabe con sus alumnos. A esta parte le estamos dando un poco más de peso. Y en tercer lugar, cómo se esfuerza el docente para ser mejor, es decir, si sigue cursos, especializaciones, tiene cargos, reconocimientos, innovaciones y, por supuesto, le restamos los deméritos o las sanciones. En este caso, lo que estamos trabajando son el instrumental técnico que nos permita hacer esas evaluaciones. Un segundo elemento que queríamos ayudar a solucionar con esta propuesta de ley es el desorden que hay en el salario de los docentes de la ley del profesorado. Esos son un resumen del conjunto de conceptos que están componiendo lo que gana un profesor de la ley del profesorado al mes. Es más, si ustedes ven en la franja de arriba, hay un rubro separado que va entre 50 y 79 soles, que es la base de cálculo para varios beneficios contemplados en otras componentes del salario. ¿Qué ha pasado? Que en realidad el básico de los docentes es de 3 centavos y hay bonificaciones que ya ni siquiera se pueden aplicar porque cualquier porcentaje de 3 centavos aparece como 0.00001, entonces ya resulta una asignación inaplicable. Por otro lado, nos parece que esta forma de poner el salario de un docente es una forma que le falta al respeto porque se trabajan con bonificaciones que además no son pensionables.
Pero esto no es todo el salario del docente. Tenemos además un conjunto de asignaciones y bonificaciones especiales. Y luego de eso tenemos además, en la siguiente lámina, lo que son las bonificaciones ocasionales, gratificaciones, escolaridad y estos rubros. Esto hace que para administrar el salario docente en el Ministerio tengamos una base de datos que tiene 117 columnas. Este desorden hace que el manejo de las planillas sea una cosa compleja y que se preste a la falta de transparencia o a errores frecuentes. Queremos entonces reordenar el salario en su conjunto, reconociendo que hay 3 áreas básicas por las cuales se le remunera al docente. La primera, una remuneración mensual completa, que tiene que ver con el total de lo que cada docente va a ganar cada mes. Luego, algunas asignaciones fijas que tienen que ver con características adicionales al trabajo docente, es decir, si están en áreas rurales o urbanas, si las escuelas son multigrado o si son polidocentes completas o si los docentes tienen cargos directivos. Y por supuesto, algunas asignaciones ocasionales. La idea es que esta remuneración íntegra mensual, en lugar de tener tantos rubros y bonificaciones como se veía en la primera lámina dedicada al salario docente, a la remuneración docente, tenga claramente especificados cuáles son los conceptos por los cuales se remunera al docente. Y eso tiene que ver con la planificación y la preparación de clases, con el desarrollo de las clases propiamente dicho, con la evaluación de los aprendizajes, con las actividades extracurriculares que deben hacerse en la escuela y también, por supuesto, con la coordinación de padres y la comunidad. Evitamos muchos conceptos pequeñitos que son más o menos improvisados y que buscaban poner un bono o una bonificación extra para mejorar el salario docente, y es aquí donde producimos además la elevación, o mejor dicho, el aumento que les correspondería a todos los docentes del país en esta remuneración íntegra mensual que estarían recibiendo todos los docentes de acuerdo a sus escalas y a sus jornadas de trabajo. Eso también es una forma de dignificar el trabajo de los docentes. En adelante, el Estado sabe qué es lo que le está proponiendo y qué es lo exigible del trabajo de un docente, y un docente a la vez sabe en qué consisten sus responsabilidades respecto a su compromiso con el Estado y con la educación. En adelante tenemos lo que podrían ser las asignaciones fijas mensuales, sea por la diferencia del tipo de escuela, sea por la diferencia de ubicación geográfica o sea por el cargo de director o funcionario que pudieran ejercer los docentes. Por supuesto, como toda ley, tiene un conjunto de elementos dedicados a los derechos y deberes y también a los estímulos y sanciones con que ordenamos la vida laboral de los docentes en este caso. Finalmente, una pequeña comparación de las leyes con la propuesta. La ley del profesorado fue aprobada en 1984 y modificada en 1990. La de carrera pública fue aprobada en el 2007 y modificada en el 2011. En la ley del profesorado, en planilla, actualmente tenemos 203.334 profesores nombrados. En la de carrera pública tenemos 54.846 profesores nombrados. En la nueva propuesta, la idea es que estén todos los docentes del país. En la ley de carrera pública, la incorporación a la ley es gradual y voluntaria y sujeta a un examen. En la propuesta que estamos presentando al Congreso, la incorporación es automática y total para todos los docentes, de tal manera que puedan regirse por las mismas reglas de juego en el conjunto de su vida laboral. En la ley de profesorado, como dijimos, hay una gran cantidad de conceptos remunerativos, complejos y algunas hasta inaplicables o desordenados. En la ley de carrera pública se simplifican los conceptos remunerativos y se establece un valor hora, pero se separa el concepto de preparación de clase. En la propuesta nueva estamos proponiendo simplificarlo aún más y generar un solo concepto de remuneración íntegra mensual, como se explicó hace un momento. En la ley de carrera pública, las funciones que pueden tener los docentes son la docencia, la investigación y la administración, mientras que en la nueva propuesta se amplía, como decíamos, a la innovación y a la capacitación. En la ley de profesorado teníamos 5 niveles, en la de carrera pública 5, en la propuesta estamos planteando 8.
En la ley del profesorado no se establecen porcentajes por niveles magisteriales, en la ley de carrera pública sí, y estamos proponiendo también el mismo formato en la nueva propuesta. En la ley del profesorado se dispone estabilidad absoluta en la plaza, el cargo y el lugar de trabajo. En la ley de carrera pública se establece estabilidad laboral en el servicio y en la nueva propuesta se recoge ese mismo concepto. En la ley de profesorado las evaluaciones estaban previstas, lamentablemente nunca se lograron ejecutar y no generaba ninguna consecuencia. En la ley de carrera pública, la desaprobación por tercera vez de la evaluación de desempeño puede llevar a la separación o salida de la carrera. En la nueva propuesta se mantiene el mismo concepto. Luego agregamos un conjunto de elementos como el marco de buena docencia, el sistema remunerativo y la reorganización del registro escalafonario, de tal manera que podemos abarcar el conjunto de la legislación que nos plantea la necesidad de la relación laboral con los docentes. Porque la ley de carrera pública magisterial, como sabemos, es una ley que modifica el título tercero de la ley del profesorado. Entonces, si queremos una ley abarcativa para todos, lo conveniente, considerábamos, era tener un diseño con una estructura debidamente ordenada. El país tiene pues una deuda con los aprendizajes de los estudiantes, especialmente de las zonas rurales y bilingües, y pensamos que es imposible saldar esta deuda sin los maestros. Consecuentemente, una inversión significativa del Estado para su desarrollo personal y profesional nos parece de especial importancia. Antes de pasar a la siguiente pregunta, por favor, señor relator. La representación nacional saluda a la delegación de 33 alumnos de la Universidad Católica sede Sapiense de la Universidad Nueva Cajamarca de la región San Martín. Continuamos. Pregunta número 11. Tomando en cuenta la plena vigencia de la Ley de la Carrera Pública Magisterial, Ley 29.062, ¿qué sucederá con los profesores que se incorporaron a la Ley de la Carrera Pública Magisterial y que se encuentran actualmente en los distintos niveles de la misma? Tiene la palabra, señora ministra. Muchas gracias. El proyecto de ley de reforma magisterial beneficia también a los profesores incorporados a la Ley de Carrera Pública 29062, porque no solamente respeta los niveles magisteriales alcanzados, sino que los asciende a todos un nivel más. Eso estaría en la cuarta disposición complementaria. Adicionalmente, el proyecto de ley de reforma magisterial reconoce las asignaciones que no existían en la 29062, así como la jornada de 30 horas laborales para las docentes de educación inicial que fueron recortadas. Ningún profesor, ni de la Ley de Carrera Pública Magisterial, ni de la Ley del Profesorado, se va a ver perjudicado. Por el contrario, todos recibirán una mejora en su remuneración. Pregunta número 12. Explique a la representación nacional el contenido que tendría la denominada Ley de Desarrollo Docente. ¿En qué se diferenciaría la Ley de Desarrollo Docente de la vigente Ley de la Carrera Pública Magisterial? Tiene la palabra, señora ministra. Muchas gracias. Tal como explicamos en la respuesta a la pregunta número 10, las principales diferencias entre las dos leyes pueden también resumirse de la siguiente manera. Todos los profesores, sin excepción, se incorporan a un solo régimen laboral. Segundo, se establece y mejora la remuneración íntegra mensual de todos los niveles de desarrollo magisterial, es lo que podría considerarse el piso remunerativo de los docentes. Se incrementan las remuneraciones para todos luego de 7 años de estar congeladas para los docentes de la Ley del Profesorado. Cuarto, se establecen 3 jornadas de trabajo, 24, 30 y 40 horas, restableciendo la jornada de 30 horas para los docentes de educación inicial. Quinto, el horizonte de desarrollo profesional se extiende a 8 niveles de desarrollo magisterial y por tanto ofrece mayores oportunidades de ascenso durante la vida laboral activa del profesorado. Sexto,
se inicia el ordenamiento y la simplificación de los conceptos de pago en dos grandes rubros: la remuneración íntegra mensual y las asignaciones fijas u ocasionales, que tienen conceptos claramente definidos. Séptimo, se revaloran las principales actividades de la docencia, haciéndolas explícitas en su remuneración íntegra mensual, como son la planificación, la preparación de clases, el desarrollo de las clases, la evaluación de los aprendizajes, las actividades extracurriculares y la coordinación con los padres y la comunidad. Octavo, se establecen nuevas áreas de desempeño laboral. Además de lo pedagógico e institucional, se reconoce el trabajo de formación entre pares y la innovación pedagógica. Noveno, se agregan nuevos cargos de alta responsabilidad como el director o directora de UGEL, el director o directora de gestión pedagógica, a los que acceden únicamente profesores de carrera pública magisterial y previo concurso público. Décimo, se accede a cargos por concurso público y se permanece en ellos hasta 3 años, periodo en el cual puede ser ampliado previa evaluación. Y solo en el caso del director de UGEL, esta evaluación deberá ser anual y excepcionalmente en periodos menores por tratarse de un cargo de confianza. Pregunta número 13. Explique a la representación nacional cómo se financiará la aplicación de la denominada Ley de Desarrollo Docente. Tiene la palabra, señora ministra. Muchas gracias, presidente. Como producto de un trabajo conjunto del Ministerio de Educación y el Ministerio de Economía y Finanzas, se han hecho las previsiones presupuestales necesarias para financiar las remuneraciones y asignaciones previstas en el proyecto de ley. Inmediatamente después de aprobada la ley por el Congreso, se modificará la remuneración íntegra mensual, produciendo así un incremento efectivo para todos los docentes, tanto para los que provienen de la ley del profesorado como para los que provienen de la ley de carrera pública magisterial. El monto asignado incremental anual para este efecto es de aproximadamente 720 millones por año. Eso sería un primer tramo de aplicación de la financiación. El segundo tramo, en el 2014, incluye las nuevas asignaciones sobre asignaciones fijas y ocasionales. Estamos en condiciones de afirmar que esta será una importantísima inversión que hace el Estado peruano y este gobierno en favor y en beneficio de los maestros del Perú, precisamente en momentos en los cuales el país está en condiciones de hacerlo. Es, pues, una oportunidad renovar el liderazgo del Estado frente al magisterio peruano, convocándolo a ser parte entusiasta y responsable por una mejora significativa de la escuela pública y de la calidad de la educación, pues acompañan a esta medida de carrera pública y de elevación de remuneraciones, programas de capacitación y acompañamiento, acciones de reconocimiento a la innovación pedagógica y el mayor esfuerzo docente y el desarrollo de sistemas de información y gestión que permitan un adecuado control y una mayor transparencia. Gracias a esta inversión, el dinero invertido por el Estado en planillas de la Ley del Profesorado, que asciende a 4.351.428.096 soles anuales, tendrá el valor agregado de la evaluación periódica del desempeño en beneficio del aprendizaje de los estudiantes. Igualmente, permitirá simplificar y hacer más transparente la gestión de la planilla docente a nivel nacional. Pregunta número 14. Conforme a lo señalado por la ministra de Educación, entrevista del 30 de julio de 2012 en el Canal N, el reglamento de la anunciada Ley de Desarrollo Docente ya se estaría trabajando. ¿Cómo es posible que se esté desarrollando el reglamento de una ley que aún no ha sido remitida al Congreso de la República? ¿Cómo puede tener la seguridad de que la referida ley será aprobada sin modificaciones por el Congreso de la República? Tiene la palabra la señora ministra. Muchas gracias, señor presidente. En efecto, el texto final de esta ley será producto del debate y de los acuerdos del Congreso.
Lo que estamos haciendo en el Ministerio de Educación es avanzar en los estudios, la información y la formulación de opciones respecto a aspectos centrales que están propuestos en el proyecto de ley. Por supuesto, todo deberá sujetarse y ajustarse al texto de ley que el Congreso finalmente apruebe. Capacitación docente. Pregunta número 15. La Ley General de Educación manda implementar el programa de formación y capacitación docente. Explique a la representación nacional por qué no se ha programado ningún programa nuevo de capacitación magisterial a cargo de las principales universidades públicas y privadas. Tiene la palabra, señora ministra. Muchas gracias, señor presidente. El Ministerio de Educación, a través de distintas estrategias, viene capacitando a 84.741 docentes a nivel nacional durante el año 2012. El Programa Nacional de Formación y Capacitación Permanente está vigente a la fecha. Los programas de especialización a cargo de universidades públicas y privadas iniciados el 2011 y que atienden a 4.210 maestros y maestras, continúan sus actividades normalmente. Además, se han iniciado nuevos programas de capacitación docente en 15 regiones para docentes de los niveles inicial, primaria y secundaria de educación básica regular. Los nuevos programas de especialización docente para el periodo 2012-2014. Son 7 los nuevos programas de especialización docente con una duración de 2 años o 4 ciclos académicos que se está trabajando. Para su ejecución ya se aprobó la respectiva resolución ministerial y se ha reorientado el enfoque de formación bajo una estructura modular y con planes de formación más vinculados a las necesidades de desarrollo educativo de cada región. La fecha de inicio de este programa ha sido el 17 de julio del presente año, inaugurándose con un Seminario Nacional de Información y Asesoría a las instituciones, universidades e institutos pedagógicos para la ejecución, contextualización y mejor trabajo de estos programas. Estos programas están trabajándose a nivel inicial en Arequipa, Ica, Lima, provincias y Piura, en primaria Arequipa, Cajamarca, Piura y Puno, en secundaria en Ancash, Ica, Huancavelica, Junín, Lambayeque, Lima Metropolitana y Piura, en secundaria para el área de matemáticas en Ancash, Ica, Huancavelica, Junín, Lambayeque, Lima Metropolitana y Piura, en secundaria para el área de formación ciudadana en Ica, Junín y Arequipa, y para inicial y primaria en el área de educación intercultural bilingüe en Amazonas, Ayacucho, Cusco, Loreto, Puno, Ucayali y Ucayali. El presupuesto y las metas del 2012 al 2014 llegan a un monto total de 80.277.079 soles. Pregunta número 16. ¿Cuál es la meta de maestros capacitados para el 2012 por universidades, el Instituto Pedagógico Nacional de Monterrico y el ICPN? Tiene la palabra, señora ministra. Muchas gracias, señor presidente. Los maestros capacitados por universidades llegarían a 8.470 docentes. La meta de docentes capacitados por el Instituto Pedagógico Nacional de Monterrico sería de 1.729 docentes. La meta de docentes capacitados en el Instituto Cultural Peruano Norteamericano es de 3.894 docentes. Los maestros capacitados el 2012 a través de diferentes modalidades llegan a 84.741 docentes. De formación en servicio, 18.537. Por la vía de acompañamiento de los programas estratégicos de logro de aprendizajes, formadores y acompañantes pedagógicos, tenemos a 23.550 docentes. En educación intercultural y bilingüe, tenemos a 930 asistentes técnicos de redes rurales y especialistas de UGEL. Y en tecnologías de información y comunicación tenemos 26.095 docentes y especialistas de las
direcciones regionales y de la UGEL. En el Programa Nacional de Educación en Seguridad Vial tenemos 1.756 docentes de educación básica regular y para educación básica especial tenemos 14.073 docentes en cursos presenciales, nacionales, internacionales y cursos virtuales y jornadas de aprendizaje. Currículum y aprendizajes. Pregunta número 17. El Ministerio de Educación dice que se está impulsando una campaña nacional por los aprendizajes fundamentales. Explique a la representación nacional cuál es la investigación realizada por el sector que sustente un debate nacional, invirtiendo 18 millones de soles para cambiar el currículum escolar nacional que tiene solo una vigencia de 3 años. Tiene la palabra, señora ministra. Gracias, señor presidente. El diseño curricular nacional que rige la educación básica tiene una vigencia de 7 años y no de 3. Fue oficializado en noviembre del año 2005 mediante resolución ministerial 0667-2005 Educación. En el año 2008 se realiza un, comillas, proceso técnico de revisión y actualización y mejoramiento, cierra comillas, según consta en los considerandos de la resolución ministerial 0440 del 2008, Educación de diciembre del 2008, que aprueba estas modificaciones. 4 años después de la última revisión y 7 años después de su promulgación, hemos iniciado un proceso de validar la pertinencia, relevancia, así como la consistencia técnica del currículo nacional y su adecuada gradualidad a lo largo de los ciclos de la educación básica. En una primera etapa, hemos realizado estudios acerca de la consistencia interna del currículo y el uso que se hace de este en las aulas, así como mesas de debate sobre los desafíos hacia la educación desde la interculturalidad, la ciudadanía, el emprendimiento, entre otros. Hemos efectuado consultas también a estudiantes y a docentes en 9 regiones del país. Los análisis y reflexiones en esta etapa fueron sistematizados y llevados a un diálogo más amplio con 600 participantes de todo el país en la Conferencia Nacional Marco Curricular de Aprendizajes Fundamentales, que contó con la participación de expertos nacionales e internacionales. En base a esta evaluación es que daremos cumplimiento al Proyecto Educativo Nacional en su Objetivo Estratégico 2, Resultado 1, que plantea la necesidad de establecer un marco curricular nacional compartido, intercultural, inclusivo e integrador que permita tener currículos regionales. Plantea asimismo la necesidad de definir un marco curricular nacional orientado a objetivos nacionales compartidos, unificadores y cuyos ejes principales incluyan la interculturalidad y la formación de ciudadanos en la perspectiva de una formación en ciencia, tecnología y productividad. Las acciones que se vienen realizando son un estudio sobre la percepción de docentes sobre diseño curricular, un estudio sobre la calidad del uso del currículo en las aulas, una conferencia nacional sobre un marco curricular, la impresión de un documento aprobado, el apoyo técnico para aprobar la formulación de currículos en 6 regiones y los diálogos respectivos para esos, la sistematización de los diálogos. Estamos avanzando ya en asesorías para las acciones del programa de aprendizaje, asesoría respecto a la evaluación de calidad de aprendizajes, capacitación técnico-pedagógica y de equipos técnicos, análisis de propuestas curriculares, el folleto Educación Inicial en tus manos y el análisis de la propuesta de aprendizajes fundamentales elaborados por la Dirección de Educación Inicial y su definición del planteamiento final. Bien, antes de continuar, por favor, una lectura. De los congresistas Chihuán Ramos.